Bienvenidos y bienvenidas a El Efecto Dignidad. A ustedes que van a dedicar algunos minutos a mirar la realidad de los trabajadores y trabajadoras, a conocer las leyes que nos protegen y a saber cómo estamos enfrentando la problemática de nuestra realidad, El Efecto Dignidad pretende ser una herramienta para estimular el intercambio entre trabajadoras y trabajadores, así como promover nuestra formación sobre los derechos que nos protegen. Bien, queremos dar la más cordial bienvenida a aquellas personas que nos escuchan el día de hoy. Esto es el primer episodio de El Efecto Dignidad, que pretende ser un espacio para compartir la realidad de los trabajadores, las trabajadoras, también un espacio que sirva para conocer y difundir las leyes y las normas que rigen, digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos de las y los trabajadores en Venezuela, y también que sea un espacio para intercambiar las experiencias y que esto signifique un espacio de formación, un instrumento de formación para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela que de alguna manera tenemos esa inquietud, pues, que es la gran mayoría que vive hoy a partir de un salario, a partir de un ingreso, que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir en este país. Entonces, para nosotros es muy grato estar desarrollando este pequeño podcast humildemente, y es importante mencionar pues que es una iniciativa del Observatorio para la Dignidad en el Trabajo, que es una iniciativa de trabajadores y trabajadoras del país, de Venezuela. Estamos en distintas ciudades desarrollando algunas actividades desde hace un poco más de un año, y que tiene que ver pues con el contacto, con el conocer, investigar, difundir la realidad de los trabajadores, y también pues conocer y difundir los pasos pequeños o grandes, individuales o colectivos que los trabajadores y las trabajadoras desarrollan para construir dignidad en su espacio de trabajo y en su vida misma. Hoy queremos comenzar con un tema bien importante, muy sensible, y sobre el cual queremos poner el acento el día de hoy. Es el tema del salario. El salario como uno de los elementos más importantes en lo que son las relaciones de trabajo. Y para ello hoy invitamos a dos compañeros, una compañera que es docente de la educación pública, ella es maestra, Nayeberta Maroni, que me acompaña acá en Ciudad Guayana, y al compañero Adelmo Becerra, quien es también trabajador de una institución pública, en este caso del INSES, y que además hace vida sindical en esta institución. Entonces, le damos la bienvenida y le pedimos entonces que se presenten y que saluden aquí a las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Adelmo Becerra, soy un trabajador del INSES, tengo 23 años trabajando ya en el INSES, que es el Instituto Nacional de Capacitación, anteriormente llamado Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSEE. Tenemos el cargo de instructor, la responsabilidad formal de instructor, desde el momento en que ingresamos a la institución, y de hace unos años para acá asumiendo responsabilidades en el Sindicato Nacional de Trabajadores del INSES, Sintra-INSES. Ahí asumimos una responsabilidad directiva, específicamente a nivel de Caracas. Entonces, hemos tenido una experiencia allí y bueno, agradecemos mucho esta oportunidad para poder compartir con ustedes sobre lo que es el aspecto del salario, un aspecto fundamental. Vale, gracias, Adelmo. Gracias por esta oportunidad nuevamente.
Sí, estamos aquí experimentando algunas dificultades, parece que con el audio, entonces, bueno, estamos haciendo esta grabación a través de Zoom y bueno, le pido a la compañera entonces, Nayiber, que se presente. Hola, hola a todos. Mi nombre es Nayiber Tamaroni, licenciada en Educación Integral. Desde hace casi 22 años soy docente de aula del Ministerio de Educación aquí en nuestra ciudad. Básicamente la mayor parte del tiempo como docente de aula, también estuve un tiempo con cargo directivo, pero bueno, aquí estamos. Vale, muchas gracias, Nayiber. Cuando dice en esta ciudad, pues es desde San Félix, Ciudad Guayana, de donde estamos grabando este episodio el día de hoy. Bien, vamos entonces ahora con la primera sección o segmento de este podcast que, como les recordamos, lo hemos bautizado el efecto dignidad. Veamos entonces lo que está pasando. Bien, vamos a escuchar en primer lugar la voz de una joven trabajadora del centro de San Félix, quien nos hace un pequeño comentario sobre el tema que abordaremos hoy. Bueno, yo soy vendedora en una tienda del centro de San Félix. A nosotros nos pagan quincenal un equivalente de $60 o a veces nos pagan 54, nos pagan menos. Pero como no nos dan ningún voucher o un listón de pago, no sabemos desglosar cuánto en sí es el salario, cuánto es un bono, cuánto es la comisión. Realmente ni siquiera sabemos si ahí se incluye cesta ticket o si solamente nos pagan eso, porque no nos explican eso al momento de no trabajar allí ni del tiempo que uno se trabaja. Bien, esta es la experiencia o la vivencia de una joven trabajadora, como hay miles y miles en todas las ciudades de nuestro país. Hay una situación con el salario en la cual ellos perciben un pago por su trabajo, pero no están seguros o no tienen conocimiento de ese pago que reciben, qué cantidad es salario, qué cantidad es bono, qué cantidad es el beneficio de alimentación o cesta ticket. Entonces, pareciera que hay una situación generalizada sobre como la poca claridad que tienen hoy los trabajadores y las trabajadoras, en particular en este caso del sector privado, sobre lo que perciben como salario. Entonces, bueno, yo quisiera partir con la pregunta sobre la importancia que tiene el salario como tal. Pues entonces le pido al compañero Adelmo que nos haga un poco, desde su perspectiva, responda a la pregunta, pues. ¿Por qué es importante el salario y por qué es importante tener claro qué es esto del salario? Gracias, Gerardo. Bueno, el salario es un pago regular que reciben los trabajadores en el marco de la relación de trabajo, que simboliza ese pago, digamos, la compensación por la retribución del servicio que prestan al ente empleador para el cual laboran. Sea esto una empresa, sea esto una institución, la finalidad es retribuir al trabajador el tiempo, la energía, el esfuerzo, las capacidades que dentro de una determinada jornada de trabajo diaria y semanal desarrolla en función del fin de la empresa para la cual trabaja, del empleador que valga la redundancia, lo contrata, lo emplea, y es mediante el pago de un salario, ¿no? Esa cuantía dependiendo de las profesiones, dependiendo de las especialidades, dependiendo de la experiencia, dependiendo del tipo de trabajo que se realice, del nivel de riesgo incluso que ese trabajo pueda
Hay varias formas como de establecer el salario, ¿no? De hecho, hay varios tipos de salarios según la ley del trabajo. Y eso es así a nivel internacional, no es nada más así en Venezuela. Y existe tanto en el mundo capitalista como en el mundo que no se asume oficialmente como capitalista. Recordemos que anteriormente existía el bloque socialista y allá se autodenominan socialistas o se denominan socialistas, como por ejemplo Cuba, Corea del Norte, Vietnam, otros países, en la misma China, que es la economía, si no la primera, está en el mundo. Y bueno, el salario allí, la figura del salario es una figura fundamental en las relaciones laborales, en esta perspectiva que estamos señalando, ¿no? Eso es un primer aspecto sobre el salario. Si quieres hacer alguna pregunta. O sea, podríamos decir que el salario es aquello que recibimos, digamos, a cambio de la labor que hacemos, pues, sea una labor física o intelectual o combinada, pero digamos, esa remuneración que recibimos por el trabajo que hacemos, pues, cuando lo hacemos para como trabajador dependiente, pues, donde existe un patrón o un empleador, hay distintas formas en que los llaman, un jefe, pero también yo creo que es importante saber o definir o entender que la importancia del salario está en que esa retribución o esa remuneración que significa el salario tiene que servirle al trabajador y a la trabajadora, pues, para vivir, pues, y no para vivir de cualquier manera, sino para cubrir sus necesidades, pues. Entonces quisiera preguntarle a la compañera Nayiber, un poco que nos pueda comentar cómo es. Correcto, sí. Una función primordial del salario es. Voy con Nayiber antes de pasarle la palabra otra vez a Delmo. Queremos preguntarle a la compañera Nayiber un poco que nos describa cuál es la situación que hoy en día viven los docentes, pues los trabajadores de la educación pública en Venezuela, entendiendo que en Venezuela el mayor empleador, la persona que contrata o que tiene bajo su nómina a la mayor cantidad de trabajadores es el Estado, y dentro de las instituciones del Estado, creo no equivocarme que el sector educativo es el que tiene mayor cantidad de trabajadoras y trabajadoras. Entonces, cuéntanos, Nayiber, cuánto es el salario de un maestro, cómo lo percibe, en cuántas partes y qué otras incidencias tiene el salario, pues, además de lo que recibe, digamos, periódicamente. Bueno, para comenzar, quería comentar, pues, lo que uno siempre escucha del salario digno, de esa remuneración que todo trabajador debe recibir en consonancia con su trabajo. Como decías tú, a veces es físico, a veces es intelectual. Bueno, en el caso de los docentes, se entiende por salario, ¿verdad? La remuneración es ese provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en la moneda del curso legal. Eso es lo que estamos percibiendo nosotros los trabajadores del Ministerio de Educación en estos momentos. Puedo hablar de mi experiencia propia, ¿verdad? Mi sueldo, según nosotros, sí contamos con un listín de pago, una constancia de trabajo, un recibo de pago. En mi caso, mi sueldo es de 550,80 bolívares al mes. Si sacamos cuenta, eso no llega, yo creo que ni... Eso, 550, debe estar cercano a los $2 al mes. Entonces, imagínense... Poco menos de $2. Exacto. Claro, allí también se refleja de que hay unos beneficios no salariales, como es el bono de guerra económica y la bono alimenticio, de alimentación. Ahora, disculpa que te interrumpa. Esos beneficios que tú acabas de mencionar, como el bono contra la guerra económica y el beneficio de alimentación,
¿Aparecen reflejados en el recibo de pago? Sí, aparecen reflejados más, dice, Dice que no son de carácter salarial. exacto, dice así. Percibe mensualmente, sin carácter salarial, los denominados Testatique y el de Guerrero. Ok, bien. Eh, ¿Y qué otros beneficios tiene que que sí sean de coincidencia salarial? Pues? Danos algunos ejemplos. por ejemplo, la bonificación de fin de año, ¿Sí? en el cual pues, en el contrato colectivo, que ya está vencido desde hace varios años, en el cual los trabajadores y trabajadoras docentes, administrativos y obreros, tanto activos, tienen un equivalente al 120 días del salario integral. Esa es su bonificación. Entonces, si nos vamos a la realidad, recibimos otra vez ese salario bien disminuido, pues. O sea, si se damos cuenta aquí, estoy con la calculadora en la mano. Si el salario de ustedes, como dijiste, es de 513 fue, 550. es de 550. Si esto lo dividimos entre 30 días, para saber cuánto es el salario de un día, nos da 16 bolívares. Perdón, vuelvo. Si el salario es de 550 bolívares mensuales, y yo lo divido entre 30, tenemos que el salario diario es de 18.3. Y si esto lo multiplicamos por 120, estaríamos hablando de que ustedes reciben como bonificación de fin de año 2.200 bolívares de curso legal, digamos. Y fraccionado. O sea, Y porque no te lo depositan de una se lo sola. pagan en varias partes. Sí. Ok, entonces, bueno, aquí estamos hablando de menos de $20, un poquito más de $15, y que se lo pagan en 3 partes. Sí, así es. Por ejemplo, yo acabo de recibir uno recién esta semana de 600 bolívares. Y así cada vez va. Claro, vamos a acotar, de repente hay colegas que van a escuchar este podcast y dicen, bueno, pero ella gana bastante, pero resulta que yo tengo ya 22 años de servicio, soy docente 4, y hay colegas que están trabajando a la par conmigo que ganan mucho menos que eso. Hablamos de 450 bolívares mensuales. Bien, bien. Bueno, eso nos ilustra un poco la importancia del salario, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de la incidencia del salario en las prestaciones sociales. Le pido ahí a Delmo que nos haga un comentario sobre este tema y alguna reflexión que crea importante todavía abordar en esta primera parte del episodio de hoy sobre la importancia del salario y sobre todo de para qué debe servir el salario al trabajador. Pues, ¿cuál es el sentido del salario? Si puedes abrir tu micrófono y nos comentas entonces, Adelmo. Sí, bueno, hay algunas puntualizaciones que es importante hacer, ¿no? Nayiber, por ejemplo, ahorita estaba el salario que está establecido en la LOT, en el artículo 104, la estaba desarrollando hace un momento. Esa definición es muy importante, porque qué es lo que es salario. Luego en el artículo 105 te dice lo que no lo es. Entonces hay unos conceptos que no son salarios. Ahora, dentro de lo que es el salario, hay un salario que es, digamos, lo que llaman el salario base, ¿no? Entonces, de pago de Nayiber debe haber una categoría que es sueldo o salario base, que debe estar establecido allí. Yo también tengo acceso a mi recibo de pago y ahí dice cuál es mi sueldo. Es de 200 mensuales. Es distinto, por ejemplo, en el caso nuestro, los trabajadores del INSEE, porque nosotros nos regimos por el tabulador de la administración pública. Y en el tabulador pública arranca del salario mínimo y el salario base, estamos hablando del salario base, y el salario base más alto es de 316 bolívares. O sea que un trabajador funcionario, que los funcionarios ganan un poco más que los obreros en la administración pública, que llegue al tope de los salarios base, lo más que va a ganar son 316 bolívares mensuales.
Esto sin contar otros conceptos que también son salarios y que, por ejemplo, podríamos mencionar lo que llaman las primas de profesionalización, las llamadas primas de antigüedad, por poner dos ejemplos, que son conceptos que se aplican a nivel general en el sector público, y estos son conceptos que también son, hay otras primas que también lo son, como por ejemplo las llamadas primas por hijos. Entonces, esto no es parte del salario básico, sino complementos al salario básico que también son considerados salarios y que el trabajador lo devenga de gana. Todos los meses, cada quincena que cobra, esos conceptos están allí con un monto, con una cuantía. Entonces, la suma de todos esos conceptos, el sueldo, salario base, más esos otros conceptos que también son considerados salarios, todavía al día de Venezuela son considerados salarios, entonces se le llama salario normal, ¿no? Y luego hay el salario integral, que contabiliza el acumulado mensual que van teniendo los trabajadores por concepto de sus prestaciones sociales. El trabajador, por su antigüedad en un trabajo, va acumulando a lo largo del tiempo un concepto que se llama prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales son abonadas a los trabajadores de manera trimestral durante los 4 trimestres que tiene el año, ¿no? Entonces es una cantidad de 15 días por cada trimestre, y esos días se van contando a lo que es el salario integral. Claro, eso es un concepto acumulativo que el trabajador no lo cobra cotidianamente, sino que se va acumulando ahí para cuando termine la relación laboral o cuando pide un adelanto de prestaciones. Eso ahorita no es posible porque el salario es muy bajo y realmente no tiene sentido, el salario es insignificante y realmente no tiene sentido pedir adelanto de prestaciones sociales como se hacía anteriormente, o retirar dinero de las cajas de ahorro, con que también el descuento de caja de ahorro se hace en base al salario. Pongo el ejemplo mío, yo pedí un estado de cuánto tengo acumulado en la caja de ahorro para poder el 50%, que es lo que es posible desde el punto de vista legal, y los estatutos de la caja de ahorro a los que pertenezco, y entonces lo que puedo retirar son 450 bolívares. Entonces, hace un año, entonces es ridículo retirar 450 bolívares de la caja de ahorro. Bueno, mejor es dejar eso allí y ver si en algún momento se restituye un salario mínimo que tenga sentido y entonces se vaya acumulando allí. Entonces, bueno, ahí en resumen está el salario base, el salario normal, el salario integral, que todos los trabajadores deben tener posibilidad de acceder, se les debe reconocer conceptos. Ahora, luego, el problema que aparece ahora es que el gobierno creó esas figuras y bueno, después hablaremos de cuándo fue que las creó, cómo fue que las inventó, de dónde viene eso. Sí, ese bono contra la guerra económica, que ahora se llama ingreso contra la guerra económica, y bueno, legalmente en el país existe la figura del bono de alimentación o estática. Eso sí tiene, digamos, una existencia legal, pero no es considerado por la ley del trabajo como salario. Justamente quería que pasáramos a la siguiente sección de este podcast, el efecto dignidad, para que veamos entonces qué es lo que dicen las leyes. Avancemos entonces al siguiente video de nuestro canal para seguir profundizando en lo legal. Así nos despedimos, invitándote a compartir este material entre tus amigos, con tus compañeros de trabajo y con quien consideres que vale la pena. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Observatorio para la Dignidad en el Trabajo. Nos encontramos en un próximo episodio de El Efecto Dignidad. Eso no es para menos, el mundo anda metido en un peo, y si tú no hablas, otros hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti. Si